Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos en su programa Excelencia Personal. Soy Nelly Canseco y hoy les tenemos un programa muy especial. Usualmente hablamos pues del día que se conmemora y se celebra en México, pero hoy le vamos a dar un toque diferente. Y para ello tenemos aquí a Maripaz Albarrán. ¿Cómo estás, Nelly? Muy bien, gracias. Qué bueno. Bienvenida, Maripaz. Oye, ¿pero que se celebra qué el día de...? Pues hoy es el Día de Todos los Santos. Eso. Entonces hoy vamos a hablar de difunto a santo. De difunto a santo, a ver, ¿qué es eso? O sea, de todos los santos, ¿o qué? A ver, es que justamente ese es el meollo, y por eso habíamos pensado un título así que fuera como... inquietante. Sí, lo que pasa es de que hay cualquier cantidad de historias, hay leyendas urbanas que rondan estos días, ¿no? El 1 y el 2, como diciendo... lo que es la festividad de Todos los Santos, que es el día de hoy, o sea, el 1, y mañana, que es el 2 de noviembre, es el día de los fieles difuntos. Y entonces unos dicen, no, lo que pasa es de que es primero los niños, y luego hasta meten 3 días, porque según los calendarios de los aztecas y de todos los mesoamericanos, luego parecía que tenía que ser como esa llegada al Mictlán, en oleadas, ¿no? Y dependiendo cómo hayas muerto, pues eso, digo, no es el tema de hoy, pero es bien interesante porque el tipo de muerte te daba el tipo del cielo al que podías acceder. Entonces, fíjate qué padrísimo. Los guerreros venían a una muerte, digamos, brincaban muchísima del tramo de purificación que había en las almas y llegaban directamente por haber muerto en la guerra, como defendiendo a su patria. ¿Y quiénes más crees que morían y brincaban directo al Mictlán? Pues los niños. No. ¿No? ¿Quién? A ver, platícame. Las mujeres, pero ¿qué crees? Las que murieron en parto. Las que murieron en parto estaban calificadas con igual mérito que los guerreros que defendían su patria, porque la mujer también estaba defendiendo de alguna manera la patria al estar, pues esto, ¿no? Dando a luz. Y con el problema de haber fallecido por cualquiera de las razones, pero era considerada como de los mejores guerreros entonces. Wow. Entonces es algo muy, muy lindo, ¿no? Y bueno, pero eso es lo que vamos a hablar. La festividad de Todos los Santos, ahorita que te escuchaba decir que en México, qué bueno que lo sea en México, y con la confusión de que si son primero los niños, luego los muertos en accidente, luego los que no, luego... Bueno, eventualmente es cierto que hay un sincretismo de las fechas y de las celebraciones, pero lo que hoy ocupa el calendario es casi como el Día del Trabajo. El Día de los Fieles Difuntos es universal, es de la Iglesia Católica Universal. Entonces es genial el saber. Empezó, por supuesto, primero hubo la intención de hacer este día y ya luego se emparejó y acabó el 1 de noviembre, y también en Estados Unidos, pese a que se celebra ayer, ¿no? El Halloween y todos los disfraces que vimos pasando y de ida y vuelta, pero es diferente para ellos también el Halloween que el Día de los Santos. Sí, es muy diferente. Y de hecho sí, la Iglesia Católica lo hace de esta manera para tratar de integrar las culturas mexicanas con la cultura universal, ¿no? Que bueno, los extranjeros les cuesta un poco de trabajo entender cómo es que los mexicanos vemos la muerte. No, y ya después de las películas totototas, que bueno, no solo es Coco, sino también otras rondaron este tipo de temas, sí. Verdaderamente han tenido, no sé si sintieron eso, ¿no? Como que el orgullo de decir, sí, mi tierra es así. Yo que le doy clases a varios extranjeros, sobre todo de Latinoamérica, algunas de ellas me decían, pero si nosotros también tenemos esas raíces, ¿por qué no le seguimos? ¿Por qué nosotros quitamos eso como de algo silvestre o algo que no era, no sé, occidental, en el sentido de ir perfeccionando la cultura, y ustedes supieron quedárselo? Yo no sé si fue sabiendo, lo que pasa es que México sí es un crisol de culturas y verdaderamente se le da a cada una de ellas lo que, pues no sé, la dignidad que ocupan, ¿no? Sí, lo peso, que es su lenguaje, claro, lo que es sus usos y costumbres, o sea, su peso, por supuesto. Además, no es lo mismo vivirlo aquí en la Ciudad de México y en Michoacán, sí, que en Sonora o en Chihuahua.
donde también se vive, pero no es con la misma intensidad que claro, que en Oaxaca, que Pátzcuaro, entonces en algunos puntos como centrales de esta cultura, ¿no? Sí. Lo que es que yo creo que se ha modernizado y yo creo que ya no la sacamos de ahí, sino ya el cempasúchil pintó de amarillo y de naranja y de morados el país entero, ¿no? El país entero ya es pues ocasión de celebración, ¿no? Entre los difuntos y demás. Entonces, la fiesta de Todos los Santos comienza de alguna manera por la urgencia que había de integrar o de recordar, pero no tanto las culturas de la orbe, sino de integrar a la manifestación de la santidad, o qué te diré, como al reconocer el día de cuánto mártir no se apuntó su nombre, cuántos santos fallecieron en la ignominia, o sea, en que nadie sabía que ahí estaban, no sabían qué méritos tenían, nadie presentó su causa. Y bueno, esto en tiempos de Diocleciano, aquel emperador romano que acabó, pero en serio martirizando, y fue ríos y ríos y ríos de sangre, y hay muchísimas pues reliquias de estos santos primeros, y también de este cuadro justamente que había traído el Vaticano Salud, gracias. El Vaticano en estas obras que nos regaló en este mes pasado, o antepasado ya, bueno, antepasado. En fin, había un cuadro que se llamaba Santa Praxides y Prudenciana, que están pero verdaderamente exprimiendo en unos contenedores cantidades y cantidades y cantidades de sangre, que trataron de hacerlo de una manera muy tierna y muy pues eso, ¿no? Muy ligera, la super tragedia de que fueron hordas completas de cristianos que solo por pronunciarse de ese modo fueron martirizados. Entonces, esta cantidad que a la muerte de Diocleciano y después con la parte esta que Constantino pues ya daba libertad de culto y poco a poco ya se ha convertido al cristianismo, quedó este hueco de decir, pues sí, todos estos están en una lista, pero por supuesto no había ni siquiera ganas de apuntarlos, estaban a punto de ser martirizados de cualquier manera, en el Coliseo de una manera espantosa, entre fieras, ya ni para qué... es que imaginar eso es la descripción exactamente es espantosa. Espantosa. Entonces, la idea primero de la fiesta de Todos los Santos aparece con el Papa Bonifacio III. Por ahí hay una discrepancia porque hay quienes dicen que es Bonifacio IV. No se me hace, bueno, hay que investigarlo en fuentes fidedignas, pero sí creo que el dato de Bonifacio III es el que dice justamente esta preocupación. Hay que hacer un día en donde todos los santos, pero todos incluyendo a nuestro adorado San Francisco, a San Agustín, todos, pero además ese tributo a los desconocidos. Y hoy por hoy tú podrías tener al mismo tiempo que yo y al mismo tiempo de quien nos escucha, santos en tu familia, santos en tu verdadera sangre, o sea, ni siquiera tan lejanos. Probablemente lo saludaste, desayunaste con él, a lo mejor te leyó un cuento en sus rodillas y resulta que sus méritos son tales que a lo mejor nadie ha presentado las causas y son santos, porque el hecho de ser canonizado y santificado en la iglesia y tener un día y tener toda una celebración y todo este rollo, es que pasa por un proceso. Un proceso por parte de la iglesia, pero eso no quiere decir que si alguien no ha pasado por ese proceso no sea santo. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? Es tener justamente ese premio de la gran promesa de estar al lado de Dios, de estar en esa visión beatífica de decir, estoy junto a Dios. No estamos en esta purificación de lo que es el purgatorio, sino has llegado a estar en la presencia divina. Que si hay cualquier cantidad de jerarquías y anillos y ver y que han tenido visiones de que no todos los santos están en el mismo lugar, mira, si tú tienes un dedalito y con eso te lo llenan, te has de sentir pleno. Que si otros tienen un vaso, que si tienen una cubeta, que si tienen un tinaco, la plenitud no es el tamaño del contenedor, sino hasta dónde llega. Y ellos, o sea, todo el texto y toda la historia de la salvación en los evangelios dicen, llenarán tu copa hasta los bordes, o sea, se ha de derramar tu contenedor. Entonces, ¿qué más me daría con esta plenitud? Voltear a ver otro que también está pleno, con un pequeñito, con un grande. Creo que esa discusión no es competencia, está de más. ¿no? Exacto. No, con que te sientas pleno, ¿qué otra palabra te satisfacería más? Claro. Oye, qué maravilla lo que nos estás diciendo, porque quiere decir que la santidad no está tan alejada como lo vemos. Exacto, es parte del chiste de hoy. No verlo como algo
sobre todo este padre que se llama Jorge Loring, español, y que tiene una pasión para hablar, inclusive lo pueden encontrar en internet, y viene mucho a México y da conferencias, tiene libros, es un tipazo porque más se apasiona de lo que dice y como que te contagia. Dice, el mismo Papa Francisco lo ha dicho, basta de pensar que los santos son los padres, los obispos, las personas consagradas, los que comulgan todos los días, que bueno, por supuesto, qué bonito encuentro, pero basta de eso, nos surgen santos laicos. Claro, y de esta época, es el chiste. Por supuesto. Es el chiste, desde tu casa, dice, nos surgen santos toreros, nos surgen santos cantantes, santos arquitectos, santos padres de familia. Amas de casa. Y amas de casa, o matrimonios que vayan juntos en esta santidad o en esta canonización, aunque sean de los santos que celebramos hoy, de los que no sabemos que son, ¿qué más te da? Si el mero te está dando su favor, ¿qué más te da que los, qué te diré yo? Que los mayordomos, o quiénes te podré decir, digo, no quiero dejar a nadie detrás, pero, en fin, la santidad que vale es esta iglesia triunfante, la que ha llegado al seno de Dios, ¿no? Nos quedamos con esto a reflexionar y volvemos con más. No, es que como yo acabo de quitar para que no... Oye, esta botella es tuya, ¿eh? No visita. La mía la chutó porque... Pásame la botella. ¿La quieres? No, está bien. No, está bien. Además me Ya dio me risa. acabé mucho. ¿Deseas saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Continuamos en excelencia personal y pues ya empezamos, al menos así me está sucediendo a mí, reflexionando, porque finalmente la santidad es algo que todos podríamos querer alcanzar. O sea, la invitación está para todos. Exacto, ¿no? está para muchos todos. Son los llamados, pocos los elegidos. Sí, pero además, Maripaz, vernos cada vez más humanos. Eso, pero además como que en esta época, como que además aparte de la gran persecución que hay hacia la iglesia o hacia los sacerdotes o hacia ciertas áreas, como que la santidad está muy de ladito, ¿no? Y se ve como de, sí, santos, alguien que estuvo hace 100, 200 años, o 1000 años, o 500, alguien exacto. empolvado volteando para y arriba. Que además que debe tener cara no de check. Sí, y no cara contenta, sino cara como de que su vida fue apagada, aburrida. Más nada mentira que que ver, eso, sí, no, claro. pero es cierto, muchas veces esta manera de estar en gracia. Fíjate que hay una parte que también creo que ahorita viene mucho al caso, de el acercarnos a pedir perdón, porque si hemos de hablar de la santidad, hemos de hablar de la gracia y de estar en esta conexión de me sé que me equivoco, pero también me sé que puedo reponerme y pedir perdón. Y hay dos maneras, al menos dos, no quisiera yo hablar aquí con él, me dedico a esto y domino, pero creo que son informaciones que, pues nosotros, ¿no? Es buen ejemplo que gente laica y gente que se dedica a otras cosas también sepa hablar del tema, y es la invitación a todos. No le rehuyas como si fuera algo que solo puedes encontrar en la religión o en los libros así muy... No, la idea es estos temas tenerlos en la sobremesa, estos temas tenerlos en esas, no sé, casi son para liturgias, ¿no? En Navidad y demás. Ahora hemos de proponer algo en diciembre, pero yo creo que esa es la urgencia. Entonces, para poder pedir perdón de esta manera, hay dos actos, te digo al menos dos, que me llaman la atención, porque uno se llama contrición y el otro se llama atrición. El de contrición es pedir perdón por amor, porque te quiero tanto y me desespero de mí mismo que no lo tuve claro y entonces me equivoqué. Y entonces por amor es el sana de decir, de veras que te quiero y de veras que perdóname. Entonces es el acto de contrición por amor. Pero luego, y hablando de estos santos y hablando de esto, por eso me quería conectar con ese comentario, es el de atrición, es pedir perdón, pero por temor a... por supuesto, a no ser bien visto en términos de salvación, en términos de llegar a conquistar esta plenitud de lo que decíamos, ¿no? En esta santidad. Entonces, la atrición también es válida, pero dicen que es de alguna manera
acto imperfecto en el sentido en que todavía le falta recubrirse del amor. Me da como cosa cuando leí esto, porque decía yo, pedir perdón por temor es válido, se te puede inclusive conceder y de alguna forma como esta gran oración, ¿no? El de no me tienes que dar para que te quiera, porque si aun cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Como dice, no tiene que atemorizarme el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme tu amor de tal manera que aunque no hubiera infierno te temiera y aunque no hubiera cielo te adorara. Entonces, eso es genial, porque dices, por supuesto que por miedo también se vale, y en cuanto a los hijos, pues muchas veces se acercan por miedo a otra consecuencia mayor, pero cuando se acercan por amor, de decir, perdón, es otro rollo, pues por supuesto, esto es un pálido reflejo de la gran paternidad que tenemos con Dios Padre. Entonces, los dos caminos, uno, y por mucho, y Farrell te lo explica perfectamente, Roberto Farrell, de aquí saco este comentario, que es una persona muy, muy educada y muy clara en lo que dice. Él te dice justo esto, llevamos muchísimo tiempo estando en una parte que es dogmática de la iglesia, como diciendo, no te muevas de aquí, lo demás es pecado y cuidadito, y entonces estamos atemorizados. Y una sociedad como la de hoy, que el temor lo quita como un mal incómodo, y en esta época del gran confort, en vez de reflexionar acerca de lo que me es incómodo, mejor lo quito, ¿no? Le doy una palmadita hacia afuera de mi vida y entonces ya mejor no existe. Claro, entonces, y lo considero un lastre, ¿no? Ya no nos cuestionamos eso. Entonces, esta parte dogmática ha roto, y qué bueno. Entonces, la parte que él dice es que de la primera fase del cristianismo tiene que volver en esta como catequesis. Dice él que es catequética, para que vean que sí estoy repitiendo el término como va, porque cuando citas a alguien tienes que respetar lo que dice. Sí. Y según su reflexión, esta parte de la catequesis es un encuentro personal, no tanto una obediencia de normas de una en una hasta que palomeo todas, entonces ya claro, estoy no las comprenda. Salvada, ya estoy en gracia. Aquí al revés, es un encuentro personal. Entonces, si bien una generación completa tuvo este perdón por temor, estamos invitados, y mira qué bonito, a este pedir perdón por amor y no tanto por temor. Entonces, por eso esos santitos con cara de, híjole, no me podía haber ido peor, y además con su elemento de tortura o de martirio junto peor, como atributo, y entonces prácticamente no, es que hay santos que dices, por favor, no me llena tanto, porque mis ojos son distintos a los de otras épocas. Sí, porque no invita a que yo imite eso, que la idea es justamente eso, ¿no? Y es una cosa hermosa, el decir, has llegado a la gran convicción de entregar tu alma. Es lo que también explicábamos, y ojalá, amigos, los que me acompañaron a las visitas aquellas, recuerden esta parte en donde estaba, y viene mucho al caso, en donde estaba, bueno, y si no me acompañaron también los que fueron, ¿verdad? Son invitados todos. Entrabas a la zona donde se iba a hablar de los mártires como historia de la iglesia, y entonces los nombres estaban en el piso, en estos viniles que son pues diseñados para que no pase nada si los pisas y si los trapeas y todo. Entonces, muchísimos nombres, grandes, pequeños, medianitos, todos estaban acomodados en el piso. Era impresionante llegar a este lugar y pisarlos, y entonces yo hacía la reflexión, antes que empezar a ver los objetos que nos han traído, vamos a ver en dónde estamos parados, porque estamos pisando el nombre de los santos, de los mártires, y parecería que es una humillación más. Ya de luego que murieron mártires, y ahora pisa su nombre, ¿cómo crees? En vez de elevarlos a los altares. Entonces les decía yo, aquí no se trata de estar humillándolos. La parte simbólica de esto es que ellos nos están sosteniendo. Ellos son tu piso. Es una red que se llama la comunión de los santos que te está soportando. No eres el primero que da un paso hacia este camino a veces tormentoso, a veces dudoso, a veces dices, de verdad no estaré haciendo de mi vida algo más aburrido, siguiendo este tipo de comportamiento, y qué tal de veras si no hay nada después de la muerte, y yo aquí portándome bien, o sea, en buena onda, híjole, esas dudas nos asaltan a todos. Bueno, en mayor o menor medida. Sí. ¿Cómo no? Porque llega un punto en donde dices, si no tienes la certeza de una fe y de una esperanza bien cimentada, claro que cualquier vientecito te mueve. Entonces, el decir, la promesa será, pues hasta que te mueras, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si no? Entonces, son pláticas muy interesantes, sin duda, ¿eh? No, sí, pero a lo que voy es con los niños hay que hablarlo, con los jóvenes hay que hablarlo. Entonces, esta comunión de los modelos diferentes, Maripaz.
Yo creo que esto es fundamental, ¿no? ¿Diferentes de antes o diferentes entre ellos? De esa imagen del santo que está lejos, que tiene la aureola, que no se mueve, que sufrió, que fue un martirio. Sí, ¿cómo llegó ahí además? Vidas de santos actuales, ¿no? Como de una santa que estaba leyendo, yo no sabía que existía, y cuentan que era ama de casa y que tenía otros hijos y que en el parto se murió, ¿no? Y cómo su familia se queda con el amor de la mamá, de haber tenido una mamá que igual se enojaba, que igual de repente echaba un grito, pero que logró la santidad. Te digo, no es algo tan inalcanzable, pero sí es de tener la intención. Esa palabra es fundamental. La intención. Volvemos. Oye, sí te ven. Ahí es donde tienes que voltear así la cara de hacer triunfo. Como el amanecer, Maripaz. Hombre, ya nos echó para abajo la música, caray. No, porque estamos hablando de haber puesto un reggaetón. Un reggaetón no en la torre, man. No, al rato vas a terminar celebrando el palo. Oye, son muy perezosos. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Bueno, pues la idea del programa de hoy pues es que cada uno reflexione y que vea que la santidad no es algo tan alejado. Y pues hoy que estamos celebrando justamente a los santos, pues entender que igual hay muchos, y esto también me hizo eco, Maripaz, hay muchos que a lo mejor ni sabemos su nombre. O a lo mejor sabes el nombre y no sabes qué es santo. O sea, exacto. Qué padre, ¿no? Eso está bello. Porque el gran juez es aquel que no va a contar tus faltas, sino tus méritos. Y tus méritos pueden ser a la vista de los hombres insignificantes. Claro, pasar desapercibidos. Y significan tanto que justamente te dieron los peldaños de la escalerita, ¿no? Qué maravilla. Y justamente lo que estábamos queriendo hacer es abarcar un poco también el día de mañana en el sentido de qué onda con la diferencia entre los de fieles difuntos y el Día de Todos los Santos. Entonces también cuál es el paso o por qué un difunto no es santo. Y es que eso, bueno, pues se explica también de esta forma, ¿no? Hay una parte anterior a llegar al Gran Premio que digamos que es esa purificación. Y me parece genial porque no es light, ¿no? No es un qué tanto es tantito. Es una llamada a la perfección. Y la perfección del ser humano no es justamente caer en tanta pasión o en tanta confusión, sino es justamente abrir su mente, y todos los iluminados de muchísimas religiones y demás han caído en cuenta de esto. Para ser humano, no solamente hay que ser la parte biológica, sino despertar ese anhelo, esa sed, esas ganas de encontrar esa trascendencia. Claro, el ser. El ser, ¿no? Y sobre todo con ese ser, porque tienes toda la razón. Esa instancia hace que la muerte para el ser humano, pues no es la aniquilación de toda existencia, para nada, sino es justamente la puerta, pues podríamos decir, a otra experiencia, que como es desconocida, pues da mucho miedo y da muchísimo, ¿qué te diré? Es mejor saberlo de aquí que optar por lo de allá, porque además lo de allá no me queda tan claro. Y mi papá tiene una manera de explicarlo que no sé dónde lo leyó o de dónde lo sacó, yo desde niña lo estoy oyendo, que dice que para un gusanito, que él conoce la hoja en donde está y a lo mucho después de todo un día pasarse de la rama a otra hoja, es prácticamente una utopía decirle: tú vas a pasar por un proceso que es prácticamente de momificación en donde casi no te vas a mover, pero terminando ese proceso tú vas a poder extender las alas. Va a decir, ¿cómo que alas? Si yo nací para arrastrarme, Sí, pues es vas una gran a tener transformación. alas y vas a poder volar no solamente a esta hojita, sino a todas las hojitas. Te vas a dar cuenta que este árbol tiene millones, y no solo este árbol. Vas a poder volar encima de los demás y vas a saber lo que es un bosque. Pero bosque, ¿qué es esa palabra?
Es que no puedo escribirla en tu vocabulario porque tú crees que la hojita que te estás comiendo y que está deliciosa es tu destino. Sí, era lo único. Entonces, hablar de esto en términos de santidad se me hace un buen ejemplo. Como diciendo, no creas que lo que estás llenando hoy, que es tu hojita, que es nada más tu contexto, es a lo que estás llamado. Todavía falta un poco más de ti y para ti. Entonces eso pues es como un gran regalo, el decir, puedo acceder a esto. Pero hay algo muy curioso, Maripaz, porque desde esta vida podemos tener contacto con ese ser espiritual que somos, claro. Y solo cuando nos morimos pasamos a dejar este cuerpo y pasar a la parte solo espiritual, que obviamente ahorita, como dices, no la podemos concebir. Que ¿no? Tu cuerpo de ahorita es como la placenta del cuerpo glorioso. Exacto. Eso es genial. Sí, qué bárbaro, no, hombre, ¿cómo no? Porque quiere decir que sí estamos trabajando, sí estamos día con día llenándonos de un algo que a lo mejor no es tan tangible como este mundo, pero hay un no sé qué de este mundo que te invita a entender un poco más, o sea, a saber más bien, a tener la certeza de que estás invitado a algo más. Por ahí en una de esas desvelos de así como de inspiración, escribí una oración que dice justamente eso: vida, gracias por todo lo que me diste, pero me despido no por rechazarte, no por despreciarte, sino porque yo tengo esa intuición de que yo estoy hecho para algo más, porque tu música es linda, pero apenas termina, se va. Los olores, no hay uno que permanezca en el aire, no hay un sabor que no me harte de lo bueno que es y que después de que me harte luego lo tenga que extrañar. Entonces, yo creo que va a haber algo, como lo dice el Evangelio, de un agua que te quite la sed para siempre y de un sabor que no te harte. De un alimentarte que no tenga colesterol y miedo, ¿me explico? Exacto. Sino de algo mucho más allá. Y gracias a estos sentidos es que aquello se antoja real. No es un engaño, sino al contrario, ¿no? Dice, mi alma está hecha de ti, tiene tal sed, como dice San Agustín, que no va a descansar hasta que no esté en ti. Y me voy a aplicar y voy a estar. Si no tuviéramos ese pedacito que extraña, ¿qué te diré? No quisiéramos volver. No quisiéramos decir, sí, a mí se me hace que hay algo más. Entonces quiere decir que sí estamos invitados todos, nada más que hay que ver la manera de atender la invitación de un santo empolvado que le sirvió a generaciones completas o de un santo con la botella de agua y pants y el iPad en la mano, sabiendo que verdaderamente no se ha acabado esto, ¿no? Hay que seguirle, ahora sí que en ese plan. Y lo que les decía hace ratito, la diferencia entre un fiel difunto se entiende, o sea, por el Día de los Fieles Difuntos, se entiende como alguien que murió en este credo, pero que de alguna manera está todavía en el proceso. Entonces, nosotros como seres libres, porque la libertad termina con la muerte, te quedas como estabas. Si ya estabas tantito más, pues ya no es tu libertad estar en este purgatorio, sino en el camino. Nosotros podemos ayudar a esas almas del purgatorio. Curiosamente, los del purgatorio no nos pueden ayudar a nosotros. Es un malentendido el del purgatorio, porque dicen que no tienen ese privilegio. Pero en cuanto salen de allí, no solo tienen ese privilegio, sino cualquier cantidad, porque ya llegan a la santidad. Y ya, exacto, ya interceden por nosotros. El camino del purgatorio a la santidad va a depender de la comunión de los santos, de cada mérito que tengas tú, que son estos rosarios frente al Santísimo, que son estas entradas a estas iglesias especiales en tiempos de años jubilares, o sea, tiene varias. ¿Qué es el sentido, Maripaz, si te estoy entendiendo, ¿no? Es el sentido que le damos al recordar a las personas que ya no están. Exacto. Y no porque ya no estén, dejamos de rezar por ellos. Claro. Exactamente. Y esas oraciones, por supuesto que los ayudan, inclusive ya cuando están en este lugar, claro que todas estas cosas son geniales. Y ahorita te digo qué buena idea hay con las personas que están a punto de entrar a ese umbral. Ok. Nos dices después de la pausa. No, o sea, es que no nos podemos pelear con todo lo que somos, ¿no? Yo creo que
pues México es eso y sus tradiciones también. Entonces yo no puedo venir a decir que son tradiciones paganas. Un altar de muertos, a lo mejor yo no lo pongo. No, ya está completamente sincretizado, le pones un Cristo y listo. Sí, sí, claro. ¿Viste el round que me eché ahí? Sí, ya sé, lo vi. Sí, en un chat que estamos. Y comentaban, o sea, estamos varios de la familia, pues. Y entonces alguien comentaba de que cero de eso y cero de muchas cosas. Y bueno, también a los niños no les puedes quitar la ilusión, ese grado. Entonces yo creo que tienes que tener mucho cuidado en qué marco sí, en qué marco no. No, pero ¿por qué juzgar todo? Mejor llenarnos de luz y de colores y de vida y todo. Y más ahora que hay tanta confusión, tenemos que tener cuidado de no caer en cosas así, donde lo hagas tan hermético que se quiebra con cualquier cosa, ¿no? Al contrario, ¿Deseas saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Continuamos en excelencia personal y pues muy interesante el tema porque pues este sincretismo del que nos ha estado hablando Maripaz, pues lo que nos hace ser lo que somos hoy día. Y yo creo que en nuestras tradiciones pues también está el no olvidar a esos seres queridos que ya no están. Ay, claro. Que no, y no importa, por ejemplo, a mí me hablan de mi bisabuela. Ahorita que hablabas de los santos, no sabes cómo me vino a la cabeza. Qué bonito. Y yo creo que conviví 2 años de mi vida, no sé, ella fue la que me puso Nelly. Sí, porque en realidad se llama Marianela. Ella me empezó a decir un nombre Nelly. Precioso, sí. Pero ella me empezó a decir Nelly. Y por eso se le quedó lo de Nelly. Y ahorita que decías de los santos desconocidos, me vino a la mente ella, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que una persona que mi mamá recuerda, pues era abuela de mi papá? Entonces convivió con mi mamá cuando se casaron. Y mi mamá habla muchísimo de ella y de la actitud, la caridad, del espíritu, de la nobleza, de cómo era, de cariñosa, de incluso de evitar las injusticias. Eso es genial. Y no permitía que se hablara mal de nadie. Eso es lo genial. ¿Sí? Nadie te está pidiendo que hagan una orden de descalzos, que oren todo el tiempo. Exacto. Claro que eso es a mayor gracia, mayor todo, pero en la casa eso, no permitir la injusticia es justo lo que decíamos el otro día, que viene sí o sí la paz metida allí. Seguramente se respiraba un ambiente bien bonito. Era esta persona a la que podías hablar con ella, ¿no? Y yo la soñaba, fíjate, de niña, y tengo una imagen así muy grabada de mi bisabuelita sentada en el pórtico en una silla mecedora, y así me acuerdo de ella. ¿Y qué tanto puedo haberme acordado de ella si era yo chiquititita, ¿me entiendes? Sí, porque tenías 2 años de edad cuando ella falleció, ¿no? Una cosa algo así. Entonces imagínate, y la tengo grabada. Yo creo que el remembrarla hoy día y traerla aquí, pues es porque es un ser importante dentro de la familia y que seguramente ahora podemos pedirle ayuda. Sí, claro. Mira, lo que decías hace rato de que somos todos las tradiciones y demás, es tan fuerte, es que no solo fuerte, es tan verdadero que puede estar con estas aires e influencias de muchas otras culturas. Los celtas igualito. Los celtas se sincretizaron de una manera impecable. Ahora, nosotros, por ejemplo, el camino hacia el lugar de los muertos y las veladoras y las flores en pasuchel, el copal, todo puede ser. ¿Qué te parece que estas personas de tus ancestros, como bien decían las películas, bueno, no solo la película, todo lo que es la tradición, sean estas veladorcitas que te están indicando el camino? Alguna de las videntes supo y se le fue revelado que en el momento de tu muerte no vas a estar sola, que gente que tú has querido muchísimo viene a hacerte esa compañía. Entonces, esas velitas, esas pequeñas luces o esas grandes flores, es lo mismo, nada más que es visto desde lo que yo entiendo con mis sentidos de gusanito, o de verdad alguien que de veras tuvo visiones tan especiales y tan profundas y tan complicadas a la vez de las grandes mariposas, ¿no? Que son los grandes santos. Entonces, es eso, no tenerle miedo a Dios, ¿no? Como que quererlo con todos nosotros. Oye, no tenerle miedo a Dios y no tenerle miedo a que sí, la muerte para todos de pronto es un tanto más o menos desconocido, pero esto que decías, Maripaz, o sea, el hecho de que sabes que cuando falleces, muchos casos que ha habido de personas que estaban cerca de fallecer o que lo reviven,
dicen, es que vi a la abuelita, vi a mi papá. Eso dicen. O sea, sí. eso comentan y es impresionante cómo puede darse eso. Y las películas que hay sobre eso. Y súper documentado por Entonces, Ross. qué maravilla, porque es algo desconocido y por lo tanto es normal que se le tenga miedo. Pero qué maravilla. Y hay una cosa que no quiero que se nos acabe el tiempo sin decirla, que nosotros podemos ayudar muchísimo a los que están por pasar ese umbral, porque no olvidemos que los moribundos o cosas así, que son cosas horribles de hablar, pero bueno, pues hoy se vale porque hoy es el mediodía. Importante hablar de ellas. Mucho, porque luego te digo que las echamos afuera porque no es tan confortable hablar de eso. Y es importante. Pero o nos alejamos porque no sabemos manejarlo y eso es el momento donde más hay que acompañarlos. Bien dicho, sí es cierto. Y además sí, la muerte es un misterio, la verdad sí. Y por qué se fue él y no aquel, o por qué escoge Dios a este padre de familia y no aquel que hizo tanta cosa. O porque sentí que fulano se fue en paz, pero sutano sentí que se fue inquieto. Pues mira, eso cada quien lo va a saber, pero a lo que voy es, si la muerte es un misterio y habremos de reparar 2 segundos antes, la vida es lo que es un misterio y la vida tiene como parte de su característica que algún día se va a transformar en otro tipo de existencia. Claro. Entonces, sí, es un misterio, pero lo que fue misterio no es por qué murió, sino por qué nació. Y para qué nació y cómo. Entonces, creo que es un poco más reconfortante esto, el decir, al menos fue de los elegidos de pisar esto y saber a lo que huele el mar y tener la arena y un buen trozo de chocolate en la boca y hablar con él, ¿no? Mientras te dicen, no seas gordo, no te comas eso. O sea, la vida lleva todos esos momentos deliciosos. Entonces, bueno, pues la muerte finalmente puede ser una cosa como mala noticia. ¿Cómo los ayudamos? El padre, insisto, del nombre Jorge Loring, dice que hay una manera muy fácil, muy rápida de recordar que si bien está en este letargo, lo último que se va es el sentido del oído, el decir, el acercarnos a esta persona y decirle, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, 3 veces. Por todo lo que implica. Pero entonces, Dios mío es con esta, ¿cómo se llama esta parte de decir, es algo mío, es como posesivo, y lo posesivo es mi amor, mi rey, mi cielo. El posesivo es una parte de amor. Entonces, fíjate, estamos pidiendo perdón, en el perdóname, en la palabra perdóname, pido perdón, pero por amor. Con el Dios mío, estás reconociendo la presencia de Dios, o sea que eres un creyente, con el posesivo, que le estás hablando por amor, y el perdóname porque estás reconociendo. Con que esta persona, ya sea que te la encuentres en un accidente de coche o en lo que tú quieras, si estás cerca de un hospital y a cada rato tu quehacer es estar en esto, no olvides esto, acércate a su oído y dile, Dios mío, perdóname. Si esta persona atendió esta oración y la repitió en su mente con una, ni siquiera se necesitan las 3, con una vez esa persona está en ocasión de salvarse. Y ya esa persona se ha salvado, aunque pase o no pase por la purificación, eso nadie lo sabe. Claro. Pero la idea es, esta oración ha sido lo más efectivo que has podido hacer por esta persona. Le has regalado esto, y cuando amanezcas o cuando estés rezando en estas maneras pues cotidianas, y de una vez hago el énfasis de decir, hagámoslo hábito. Hagámoslo hábito, cuando hábito antes de pararte o cuando te estés lavando los dientes, no importa que no sea lo más ortodoxo del mundo, hincado, vestido de negro, con el no. Puedes ser lavándote los dientes. Si eso te va a estar recordando en ese instante de una jaculatoria, una Ave María, lo que tú quieras. Y en ese momento decir, te pido por mi salvación a ti, que tu redención, digamos, Señor mío, que tu redención alcance en mi salvación, porque todos podemos tener un mal cuarto de hora, como también dice este padre. Entonces es bueno rezar por nosotros con la humildad de que no está todo garantizado. Por supuesto. Obviamente hay muchos ratos que no sabes ni siquiera la ofensa tan grande en la zona de confort en donde estamos, hasta las ofensas se nos hacen mínimas. Todo es X. Y a lo mejor de veras sí necesitas de tu misma oración mientras eres libre y mientras lo puedes hacer. Entonces es que tu redención alcance mi salvación y a todos los que han de morir hoy. Es una oración muy corta, pero con eso estás dándole la cantidad de gracia que se está necesitando para aquel moribundo, no sabemos en qué país, claro, pero conoces. Que está dando el paso entre dudas o entre sollozos o entre fijarse en un dolor físico, en darse cuenta que empieza un umbral que más vale y que más le conviene y por amor lo haga,
entrar en este plan de salvación. Y qué bonito porque también implica la comunión de los santos. No, totalmente, Es lo implica totalmente. Sí, porque es eso, o sea, es por aquel que ni conozco, pero que le abarque. Ahora, si no eres creyente, ¿qué más puedes hacer? Pues aunque sea agradece el día, agradece que salió el sol, agradece, no, ¿sí pero me explico? Porque bueno, de repente pues también sí, las personas les rayan decir, oye, ¿cómo va a llegar a una oración así si no soy tan creyente y demás? Bueno, hay una forma de por lo menos entre todos tener gratitud, no sé si me explico. Tenla por otro, que te lo aseguro que Dios no se sabe vencer en misericordia y en estas dádivas, que algún otro lo ha de tener por ti. Y como dices, por si las dudas. Y después de estar intentando este tipo de actitud, te aseguro que ya no es por si las dudas, ya es que de alguna manera esa conversión y ese tan eficaz que fue al momento de este umbral, es lo más importante. Se convierte en un niño de 7 años, todavía le falta toda una vida, pero el que ya está en la puerta y tiene un acto que más lo necesita, y además es eficaz, porque le estás pidiendo a Dios por algo que es bueno, por algo que está conviniendo, por algo que es amor, interesándote en el otro. Claro, es mucho, es un detalle sonso, pero te juro que es mucho. Sí, es muy profundo. Vamos, quiero repetirlo, no es un detalle sonso, parecería sencillo, que es distinto. Sí, porque de sonso no tiene nada, pero de sencillo mucho. Por supuesto. Y de poder hacerlo, claro. Le voy a pedir a Maripaz que nos lo dicte para ponerlo en redes sociales y compartirlo con ustedes para aquellos que no alcanzaron a anotarlo. Volvemos con más. Y hasta ahorita decidí llevármelo por aquí, pero saqué todos los de la vida de San Antonio de Padua, pero creo que es hasta junio, todavía le falta. San Antonio de Padua es el 13, ¿no? De junio. Sí, es en junio. Pero que no se nos olvide, claro, pues, porque no sabes la cantidad de anécdotas geniales que tiene en su vida. O sea, súper formativo. Además, todos dominaban que era santo, o sea, se muere y antes de un año ya es santo. O sea, Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos hoy en Excelencia Personal y bueno, esto que nos dice Maripaz, pues hay muchas creencias y pues sí, esto de los niños, ¿por qué se creía que era el Día de los Niños? Te digo que son como de los allegamientos de calendarios de otra índole que no es cristiana, pero los días justamente a mí eso es lo que me llama la atención. Fue en el siglo VIII donde se puso que fuera el 1 de diciembre, el siglo VIII, Nelly. Los españoles vinieron hasta 1400, fue el descubrimiento de América, ¿no? 1472, siglo XV. Órale. Y ellos también tenían el 1 de noviembre. De noviembre, sí. O sea, son cosas, ¿no? Que dices, bueno, y ¿cómo? Si ellos dicen, es que han de venir, yo no dudo nada. Mis hijos me dicen, ma, ¿cómo eres tan creyente? Y también le das el avión a con quien nos ayuda, porque cuando me platica digo, oye, ¿y qué pasa? Y entonces vienen y a ver, cuéntame. No tengo un solo problema. Y no es porque diga yo, tienes que escoger, es porque eventualmente siguen aquí. O sea, es como... Así es que eso es lo que yo creo que nos asusta. Sí, porque hay un acompañamiento. Es entender que aquella persona que no está físicamente contigo está de otra manera. Y es aprender a escuchar, a oler, a vivir, a sentir su presencia de una manera muy distinta que no conocemos. Y hasta que abres los sentidos, lo percibes. Y que bueno, a lo mejor aquellos que somos cristianos o católicos decimos, no, eso no queda conmigo. No tiene por qué no ser como lo estás diciendo, ¿no? Es respetando obviamente, que yo creo que aquí lo fundamental que se ha dicho incluso entre católicos que el purgatorio no existe y eso es una tontería. No, es dogma. Sí, eso, o sea, cuidados, si quieres, si no crees, es dogma de fe, ahí velo. Y yo pensé, lo que sí se movió porque estaba como malentendiéndose es la idea del limbo, como diciendo estos niños que todavía no fueron bautizados, pero es que el bautizo no solo es con agua, el bautizo también es por mérito y los niños súper blanquitos, o sea, me refiero del alma, por supuesto que el mérito lo tienen completo. Hay bautismo de deseo, o sea,
sea, Sí, no, son no, puros. no, ajá, entonces el limbo fue lo que dijeron, híjole, déjame ver, pero el purgatorio es un dogma, y de hecho hay una Y dogma quiere explicación. decir que no hay duda de que existe. No, y que Sí, es que es parte de tu creencia. formal, o sea, Exacto, que que sí es de tienes que alguna creer en manera él. parte de tu credo. Ujú. Y del credo no es como desplumarlo, es como Exacto. completo. Sí, porque eso de que queremos todo hacerlo a nuestro estilo, No, y Claro. esto además sí y qué esto bueno no, y que esto sí y no, esto porque no, lo pues haríamos es lo que fatal. destruye todo, ¿no? No, la idea Justamente. es también arriesgarte a creerlo. Y de repente decir, ok, si la Santa Madre Iglesia, que es esta madre que abriga y que contiene y que dice las cosas como deben ser, entonces llega un punto en donde dices, yo puedo ser muy criticable las formas y por supuesto reprobadas y Sí, me puedo cualquier hecho apasionar en negativo. estar con Sí. eso, por supuesto que sí, hombre, y de Ujú. la mano a Claro. la justicia de todas. Por Y supuesto. no creas que la de los hombres es la peor de las justicias, o sea, Ujú. la mejor, aplicarle la mejor. Ujú. Todavía les falta y claro que darán cuenta, de eso no hay problema. Pero a lo que voy es todo un reto y también hay una parte que se llama en latín sacrificium intellectum, porque es una cosa decir, yo sacrifico mi intelecto porque hay cosas que no las entiendo, hay Ujú. misterios de la fe, hay esta parte que dices, Es que hoy ¿cómo día todo lo encaja uno queremos con entender, otro? No, ¿no? y De forma estás hecho para estructura. eso, Sí, cuestiónatelo, pero y qué también bueno, arriésgate. claro. O sea, siéntete contenido, no en una secta que te va a llevar al monte y te va a hacer, no sé, cosas que te Claro, puedan y no en lastimar. algo que te va a limitar, porque es al No, revés, es algo que nos va a indicar exactamente, el camino para llegar a la vida para que trascendente, para llegar verdaderamente a te la vida vayas a eterna. todo, sí, Exacto. sí, 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 O sea, es sí. un sentido mucho más Y profundo. fíjate, hay una parte en que todo el mundo discute, no, bueno, pues es que eso se lo sacaron de la manga, que dices, a ver, la palabra Trinidad como tal no está en el Evangelio. No está desde el Génesis está, pero no la dicen. Hay una especie de plural, hay una especie de palabras que te llevan a pensar que, por supuesto, el Dios trinitario es todo el del Antiguo Testamento, aunque solo se manifestaba el Dios Padre. Pero de alguna manera, bueno, no, y el Espíritu también. En fin, la idea es que la palabra Trinidad no está. Bueno, la palabra purgatorio tampoco. Y no por eso quiere decir que sea mentira. Ha habido una historia completa en la liturgia también. Otro día me encantaría que abriéramos el espacio a explicar momentos de la misa que se te van de largo, porque hay veces también, y con el dolor de mi alma, los padres de veras no ponen mucha atención y como que está muy mecanizado todo, pero el cómo está construida la liturgia, cómo está constituido pues estos dogmas de fe, de verdad y bien ¿Tiene dicho, su porqué? no están solo para decir, pues si no te vas al infierno. No, hombre, es lo de menos. El chiste es con qué camino tan iluminado y tan lógico. O sea, hay que arriesgarse a decir, ¿qué pasa si sí lo creo? Y ya, nada más haz un ensayo. ¿Y ahora qué pasa si no lo creo? Haz un ensayo. Claro. Ahora, ¿qué pasa si sí lo creo, pero nunca me fijo en la vida de santos, nunca me fijo en eso, ni siquiera yo intento tener una mejor vida? ¿Y luego qué le vas a hacer a los hijos, a los nietos? Eso es Porque, lo que sí. porque entonces esas generaciones quedan todavía más desvalidas que Sí, nosotros. eso no se vale. Eso Esa no se es la vale. parte Y a no fuerte. olvidar a los que se fueron, a rezar por ellos, a pedir por ellos, a tenerlos presentes, a recordarlos como eran en vida, porque hablar de la muerte no tiene que ser algo Sí, triste, fúnebre. ¿no? Podemos decir, pues me acuerdo de tal chiste y me acuerdo de tal cosa, de lo que dejó Aunque en hay mi etapas corazón. más sensibles que otras, sin duda, ¿no? Así Sí, es, sí, pero Porque es la parte humana que eso también implica existe, ¿no? traerlos a la vida con nosotros y entonces Y aquí permanece. del legado, ¿no? El legado que te han dejado y demás. Entonces, no olvidemos de, como dices, de rezar por los que no están, de honrar a los que no, a los que nos han dejado este camino y de inculcar en las nuevas generaciones este rezo, como estábamos diciendo, ¿no? Con esta regularidad, porque a mí lo que me conmueve de esto, y lo he vivido en carne propia, es que cuando en un momento dado, ya sea en la alegría, también hay que enseñar a rezar en la alegría y no solamente cuando quieras pedir algo, Claro. en el agradecimiento y esto que decíamos. Y cuando estás en esta parte de estos túneles que tiene también la vida, de estas dudas o de estas, pues incomprensiones, de injusticias, todo, que nadie te dijo que la vida era justa, pero cuando lo sientes dices, por Dios. Entonces, el hecho de que tengas ya el hábito de acercarte a Dios es el primero de las cosas para que de allí te sigas en una oración que verdaderamente te conforte y te dé la sabiduría de una buena decisión. Pero el hecho de en vez de nada más ponerte a escribir a los amigos lo que te pasó o ponerte a vociferar de lo que es injusto y de lo que la suerte o de irte a leer las cartas para ver si ya se va a pasar este momento, mejor verdaderamente recuerda la confianza que de niño depositabas cuando unías tus manitas y rezabas a tu ángel de la guarda o rezabas a Dios o a la Virgen. O sea, es genial
poderte comunicar y también con esta red de creyentes, con esta red de triunfadores. No olvidemos que justamente los santos es la iglesia triunfante. Ellos han triunfado porque las grandes promesas y los grandes retos, de lo que estábamos también hablando, han llegado a culminar. Entonces, la iglesia triunfante es aquella comunidad de los santos que no solo te espera, también te soporta y también te ilumina y claro que está presente, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues nosotros seríamos la iglesia militante, nada más para no dejar el término ahí flotando. Nosotros seríamos los militantes con pues con San Pedro como gran vanguardia y tras de él, ¿no? Tras el Papa. Sí, como cabeza de... Y faltaría hablar de la iglesia doliente o la purgante, dependiendo en qué época la escribieron. La purgante sería me todavía ya no milita, pero todavía no llega a ser triunfante. Y por otro lado, a mí me gustaba... me gustaba muchísimo la aproximación medieval cuando decían que la iglesia era la iglesia doliente porque no conocía a Cristo como Mesías, sino que tenía el nombre de otro Dios o de otra cultura. Y como Cristo vino para todos, a lo mejor se le estaba perdiendo. Entonces uno es Santiago, el que va al Finisterre, de la iglesia de lejos. Luego San Pedro, que es verdaderamente pues la cabeza, la piedra del Vaticano, de la construcción. Y San Juan, que estuvo recargado en el pecho de nuestro Señor oyendo los latidos del Sagrado Corazón. Y esa es la que ya llegó no solo a escucharlo, sino a verlo y verdaderamente estar encabezando la iglesia de los santos. Y de acompañar a su madre, además. Exactamente. Bien. Pues muchísimas gracias, Maripaz. No, al contrario, pues felices y pues con tanta recomendación no olvidemos alzar nuestras plegarias porque sí son escuchadas. Muy buena recomendación. Gracias y a recordar pues a todos esos difuntos de nuestras familias y como nos dijo Maripaz al principio, por ahí puede haber santos y no sabemos. Oye, tu teléfono, Maripaz. El teléfono para las visitas que tienes próximamente, vienen unas ya en una semana, en 10 días. Vienen unas ya. Danos las dos fechas, ¿es al Panteón? Sí, es al Panteón de Dolores, ¿Personas a la ilustres? rotonda de las personas ilustres, sí. Es el sábado 10 y el martes 13. Es martes 13. Martes 13, sí, buenísimo. Vamos a hacer y en el Panteón, pero no va a ser a las 11, 12 de la noche, ¿verdad? No, en pero horario sí a las familiar. 10 de la mañana. Publicamos la información para que quien el teléfono sería 55 33 31 32 42. Excelente. Ahí me mandan por favor un WhatsApp porque si es llamada es muy raro que la conteste y a partir de ahí ya les mando todas las recomendaciones. Pero no se la pierdan. Personas se están metiendo también al Face de Somos Arte, ¿no? Tú y yo somos arte. Tú y yo somos arte. Es el Face. Perfecto. Gracias, Maripaz. Gracias a nuestro productor, el licenciado Héctor Gamper, y los esperamos mañana en Excelencia Personal. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida. Gracias, amigos.